Buenos días a todas, a todos. Qué placer estar aquí en mi pueblo, en Santa Cruz, donde me he criado. Y saludar en primer lugar al señor viceministro Siles, que está con nosotros. Bueno, saludar al rector, por supuesto, a Rubén Darío. Saludar del Colegio de Ingenieros de Alimentos, a la vicerrectora. Saludar a todos ustedes, a las delegaciones de los distintos departamentos que están aquí con nosotros. La charla que voy a dar hoy día tiene mucho que ver con, obviamente, el tema de este congreso y más bien felicitar realmente el bonito título que le pusieron al congreso. Creo que es importante destacar eso. Gobernanza, o sea, gobernanza es justamente el poder asegurar que un conjunto de personas se pongan de acuerdo sobre un tema y logren esos objetivos en base al diálogo, en base a una normativa que establecen entre las personas. Estoy dando una definición de fuera del libreto, ¿no? Pero básicamente esa es la gobernanza. Entonces, cuando hablamos de gobernanza alimentaria, por supuesto estamos hablando de la necesidad de ponernos de acuerdo sobre una política nacional donde todos contribuyamos a ella. No es solamente la gobernanza, no es solo una atribución del Estado, del gobierno central, de los gobiernos departamentales, sino que la gobernanza justamente parte del diálogo entre los ciudadanos para fijarse un norte, fijarse objetivos muy claros. Y lo más importante es poder trabajar en la consecución de esos objetivos. ¿Cuál es el objetivo primordial de la gobernanza alimentaria? Que nadie pase hambre. Así de sencillo. La gobernanza es básicamente el poder asegurar que todo el mundo lleve una dieta saludable, que todo el mundo pueda comprar una dieta saludable en todo momento y sobre todo y fundamentalmente a partir de una producción nacional, aunque no únicamente, ¿no? Pero fortalecer la producción nacional. Entonces, título muy oportuno, y cuando hablamos de innovación no puede ser más oportuno y más actual, más contemporáneo, la necesidad de revolucionar el conocimiento en lo que hace a políticas de seguridad alimentaria, en lo que hace a prácticas de consumo, y ahí es donde vienen los ingenieros de alimentos como actores fundamentales en la mejor utilización de los alimentos, en agregar valor y sobre todo en también hacer una preservación de estos productos de tal manera de que esa seguridad alimentaria a lo largo del año pues esté presente. Entonces el rol de los ingenieros de alimentos es crítico y muchas veces invisibilizado, ¿no? Entonces yo creo que es muy pero muy importante el que visibilicemos más en congresos como estos. Bueno, esto como una breve introducción a mi presentación. Voy a hablar de la situación alimentaria en el mundo, qué está pasando con la seguridad alimentaria, y aquí importante que entendamos bien qué es seguridad alimentaria, ¿no? Seguridad alimentaria, en primer lugar, tiene los 4 pilares: el pilar de la producción, el pilar del acceso, producción, disponibilidad, más o menos un mismo pilar, el pilar del acceso, el pilar de la utilización, y es ahí donde los ingenieros de alimentos nuevamente tienen un rol, y por supuesto el de la estabilidad a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, es a partir de ese concepto, que es un concepto estándar. Hay algunos países que en su propia constitución lo tienen muy bien establecido, el derecho humano a la alimentación, es decir, el derecho desde el momento que uno nace a que el Estado tenga responsabilidad sobre la alimentación de sus ciudadanos. Es decir, no es que cada uno se las busca, sino que hay una obligación, un derecho que el momento que todo ser humano nace, pues el Estado tiene que darse todos los medios para que todo el mundo pueda llevar una dieta saludable. Y una dieta saludable básicamente, por supuesto, tiene que ser rica en vitaminas, minerales, proteínas, carbohidratos, ¿no? Entonces, esto es importante porque como voy a estar hablando de seguridad alimentaria, quiero que se entienda a qué me estoy refiriendo. Muchos de los indicadores que
que voy a presentar están referidos a inseguridad alimentaria desde el punto de vista que la persona no consume la suficiente cantidad de calorías para llevar una vida saludable. Ustedes me dirán, pero bueno, no solo necesitamos calorías. Sí, pero es una de las formas más fáciles de medir la inseguridad alimentaria. O sea, cuando la producción de calorías más las importaciones que se hacen en el país hacen y se divide entre la población, hacen de que hayan déficit o superávit de calorías. Es una de las formas muy fáciles de medir. Obviamente, la mejor forma de medir la inseguridad es mediante censos, cosa que es muy caro, nutricionales, encuestas nutricionales, que vía sangre, vía medición de talla, peso, comportamiento, se pueda tener la certeza de qué tipo de deficiencias tiene la persona, pero ese tipo de encuestas son realmente caras. Pocos países las realizan con la periodicidad que debería darse, ¿no? Por justamente los costos que tienen para hacer estas encuestas nutricionales, ¿no? Y peor, un censo nutricional, que quiere decir medir la situación de todos los habitantes del país. Por lo general se hace a través de encuestas. Pero imagínense, son muchas veces millones de muestras de sangre que hay que tomar, analizar para ver las deficiencias. Entonces, no es fácil hacerlo, pero es muy importante saber diagnosticar dónde estamos parados en términos de la situación nutricional de las personas. Sin embargo, el tema de medir las calorías es mucho más aritmético, mucho más fácil de hacer, y nosotros en la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, todos los años sacamos estadísticas sobre estos parámetros de calorías, sobre todo basados en calorías, pero también hacemos otros tipos de encuestas, como por ejemplo la encuesta FIES, que es una encuesta más de percepción, donde se le pregunta a las personas, por ejemplo, en los últimos 3 meses, los últimos 6 meses, usted ha tenido acceso a los alimentos de manera cotidiana, 3 comidas por día. Entonces, ahí dicen, no, a veces he tenido, no, hay veces que no he tenido, yo solo accedo a 2 comidas por día. Entonces, también a través de encuestas uno puede tratar de valorar cuál es la situación alimentaria, de la seguridad alimentaria, pero son más desde la perspectiva de la percepción de las personas, ¿no? Entonces, esto yo creo que es fundamental para cuando ahora que presente las láminas, quedemos claros a qué me estoy refiriendo con cada una de las láminas. ¿Podemos presentar la primera, por favor? Bueno, estos son las 3 grandes áreas que voy a cubrir, ¿no? ¿Cuál es la tendencia mundial? Sé que después ustedes van a tener otras charlas más precisas sobre Bolivia, entonces mi charla es más general, panorámica, una gran panorámica de qué está pasando en el planeta, y después van a haber otras charlas más precisas sobre la situación de la seguridad alimentaria y la soberanía alimentaria en Bolivia. Cuando el tema de soberanía y seguridad alimentaria es un tema que siempre se lo ve a veces como conceptos antagónicos, yo lo veo como caras de una misma moneda, ¿no? Distintas caras de una misma moneda. Hay diferencia, por supuesto, entre soberanía y seguridad alimentaria, pero al final las dos apuntan a lo mismo, que es que nadie pase hambre, ¿no? O sea, que todo el mundo lleve una dieta saludable todos los días. Por supuesto, tratando de asegurar mayor producción nacional, tener la total determinación sobre las políticas alimentarias para el país, qué conviene, qué no conviene, con un concepto totalmente nacional de soberanía, como su nombre lo dice, el poder tomar las grandes decisiones y no ser un país dependiente de importaciones solo porque otros países puedan imponer esa situación. Entonces, pero al final de cuentas, de lo que se trata es eso, que las personas lleven una dieta saludable. Entonces, tendencia mundial de la seguridad alimentaria. Siguiente, por favor. Las estadísticas que les voy a mostrar están referidas a 2 o 3 informes que la FAO publica todos los años. Este es el que le llamamos el SOFI, por sus siglas en inglés,
¿no? El SOFI es el estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo. Entonces, todos los años la FAO compila estadísticas oficiales de todos los países del mundo y los resume en este informe, que es de libre acceso. El que quiera entrar es básicamente googlear el título, ¿no? Y puede acceder. Pero son los indicadores que nos muestran hacia dónde va yendo el planeta, dónde están los déficits, qué países están con mayor problema, de qué manera se puede atender, y también recomendaciones de política, ¿no? Otro informe en el cual voy a basar es otra publicación de la FAO que es sobre crisis en seguridad alimentaria. Este es un informe más trimestral, cada 3 meses. La FAO ve, junto con el Programa Mundial de Alimentos y la Organización Mundial de la Salud, trata de identificar países donde hay situaciones de déficit para llamar la atención, para decir, mire, en este país está habiendo una situación de alta migración o de sequía o cualquier desastre natural, y orienta a los donantes a decir, por favor, atendamos estas comunidades que están en riesgo alimentario. Este es más un informe coyuntural y un informe orientado a movilizar recursos para justamente llegar con alimentos en estas ciudades. Entonces, en estas regiones o estos países. Entonces, ¿qué ha pasado en los últimos años? Como voy a mostrar una gráfica posteriormente, ha habido un aumento muy grande de personas en inseguridad. O sea, el hambre en el mundo está aumentando, y cuando hablo de hambre estoy hablando de esta medición sencilla, simple, que me refería al principio, de déficit de calorías, que la persona, en lugar de estar consumiendo las 2.200, 2.400 calorías que debe consumir por día, pues está por debajo de eso, y en muchos casos muy por debajo de eso, ¿no? Entonces, estamos hablando hoy por hoy de 828 millones de personas, un número impactante, un número realmente terrible, porque estamos hablando del 12% de la población, o sea que más de 1 de cada 10 personas en el mundo está con serios problemas de incapacidad para satisfacer sus necesidades alimentarias, ¿no? Entonces, la medición es el POU, la prevalencia de la subalimentación, que se mide, como les decía, fundamentalmente en base a calorías. La otra son estas percepciones de inseguridad alimentaria, ¿no? Que estamos hablando de 2.3 billones de personas. O sea, esto quiere decir casi más de un 27-28% de la población mundial que tiene la percepción de no estar alimentándose, es decir, enfrentan una incertidumbre sobre la capacidad para obtener los alimentos, ¿no? Y lo mismo, el nivel de crisis ha aumentado en el mundo a partir muchas veces de las guerras. Hay una relación muy directa entre situaciones de violencia, situaciones de conflicto social y crisis alimentaria. Entonces, la inseguridad alimentaria aguda, ¿no?, que básicamente se expresa como las crisis esporádicas y repentinas que pueden limitar el acceso a las personas a alimentarse en el corto plazo, ¿no?, hasta poner en riesgo sus vidas. Sabemos que, por ejemplo, en Sudán del Sur, inclusive en Etiopía, en lo que se llama el Cuerno de África, es una zona donde se mueren decenas de millones por año por insuficiencia alimentaria. Entonces, es un drama para la humanidad. No es posible que con toda la tecnología, teniendo toda la tecnología espacial, toda la tecnología de poner autos en Marte, no hubiéramos solucionado el problema más básico del ser humano, que es alimentar a su población. Entonces es una verdadera contradicción, un contrasentido para la humanidad que estemos aumentando el hambre en el mundo. La Agenda 2030, que es la agenda de 194 países que se comprometieron a reducir el hambre en el mundo hasta el año 2030, o sea, apenas faltan 8 años, 7 años
para cumplir esa meta, en lugar de estar acercándonos a cumplir la meta de reducir en la mitad las personas en inseguridad alimentaria, pues estamos yendo en dirección contraria, estamos aumentando la cantidad. Entonces, si ustedes me preguntan, ¿se va a cumplir la Agenda 2030 en lo que hace al objetivo número 2, el ODS 2? Está difícil. Tiene que haber un cambio muy fuerte, pero muy fuerte, en políticas, en inversiones, en priorizar el tema para poder avanzar en la trayectoria de que en los próximos 7 años, no nos olvidemos que la Agenda 2030, la Agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, fue en el 2015. Han pasado 7 años, estamos más o menos a mitad y en lugar de ir reduciendo, como le voy a mostrar en la próxima gráfica, pues estamos aumentando. La siguiente, por favor. Esta es la gráfica central, es una gráfica muy actual que incluye hasta el año pasado, pero en primer lugar estamos hablando que más de 150 millones de personas han aumentado a las que ya habían en los últimos 2 años. O sea, terrible, es un número choqueante, la verdad, de hablar de 150 millones de personas que no estaban en inseguridad alimentaria, que se agregaron a la lista de personas en inseguridad alimentaria. Esta es una gráfica central que en FAO la utilizamos siempre porque es lo que nos mide realmente cómo va la tendencia global, ¿no? Fíjense, este es el 2005, 2006, 2007, ¿no? Hasta el 2021, ¿no? Hasta el año pasado. Y lo que podemos ver es que aquí la línea rosada, anaranjada mejor dicho, ¿no? Es la prevalencia en términos de porcentaje y esta es en términos de millones de personas. En el año 2005 habían 800 millones de personas en inseguridad alimentaria, ¿no? Más o menos el 12.3% de la población mundial. Entonces empezamos a bajar, digamos, gracias a Dios, gracias a las políticas, gracias a las inversiones que se hicieron hasta el año 2015 más o menos, ¿no? Entonces habían expectativa de poder cumplir con el ODS 2, ¿no? El Objetivo de Desarrollo Sostenible, pero fíjense que ya el tema de la inseguridad, del aumento en la inseguridad alimentaria empieza en el 16 y de aquí se dispara en el 19. O sea, no es solo la pandemia, no es solo el conflicto de Ucrania-Rusia y de la inflación de alimentos, ya aquí teníamos una tendencia hacia el alza. Entonces, después de haber llegado a unos 580 millones de personas en inseguridad alimentaria, nos hemos disparado a los 828 que hay hoy en día. O sea, ahí están los 150 millones que se agregaron, ¿no? De los 500 y tantos, 600 y tantos, para llegar a estos 800. Este es un poco el umbral de variación en el cálculo, ¿no? Por eso depende, uno lo puede tomar este punto, lo puede tomar este punto. Pero en todo caso lo que es clarísimo es que nos volvimos a desmarcar en la tendencia de alimentar a las personas. Este es el porcentaje, como les decía, aquí era 12%, aquí estamos otra vez por el 12%, o sea, en el peor de el hambre ha aumentado, pero en el peor de los casos no ha mejorado la situación del planeta en cuanto a dar de comer a las personas de manera saludable. Entonces, yo no quiero pintarles un panorama negro, oscuro, no estoy con la intención de ser apologista del desastre, pero por otro lado, tampoco uno puede ser muy optimista cuando ve estos números, ¿no? O sea, y esto nos llama a movernos y a decir, bueno, aquí hay un problema demasiado serio de la humanidad, tenemos que hacer más y de una manera diferente, ¿no? Siguiente, por favor. ¿No? Entonces, después de los grandes aumentos entre el 19 al 20, justamente viene la pandemia, agrava la situación,
¿no? Y como dice un dicho mexicano, si ya éramos muchos y parió la abuela, o sea, la situación se puso aún más complicada, ¿no? Es decir, con la guerra de Ucrania-Rusia, porque ¿qué ha pasado con Ucrania-Rusia? Son grandes productores de trigo, de los mayores productores mundiales de trigo, los dos países. Ucrania un gran productor, aceite de girasol, inclusive grandes productores de papa, grandes productores de muchos de los cereales que se utilizan en la alimentación. Entonces, no solo que dejaron de exportar y se les complicó la situación, sino que son productores de fertilizantes, ¿no? El tema de fertilizantes es clave para entender esta situación, pero lo que antes de entrar a explicar el por qué está aumentando el hambre en el mundo, decir que no es de los 2 últimos años esta situación, es algo que ya viene antes de la pandemia, ¿no? 5, 6, 7 años atrás ya la cosa no empezó a funcionar bien, ¿no? Entre otras cosas por la violencia, ¿no? Entonces, cuando uno suma los factores, violencia en muchos países, ¿no? En Siria, en el África, en el Cuerno de África, en Sudán, Sudán del Sur, y así sucesivamente. El caso de Haití, uno de los dramas mayores que tiene. En Haití, la desnutrición infantil es arriba del 60%, ¿no? O sea, estás hablando de 6 niños están subalimentados, subnutridos, de cada 10. O sea, es un drama mundial lo que pasa en Haití. Pero bueno, les decía, teníamos violencias internas, conflictos sociales, tenemos el precio de los alimentos y ahora el precio de los fertilizantes, que va casado de la mano con el tema de los costos de energía. O sea, por eso dice, ¿qué tiene que ver energía con seguridad? La relación es directa. 1/3 del costo de casi cualquier alimento tiene que ver con el consumo de energía. O sea que 1/3 de cada manzana que consumimos tiene que ver con distintos tipos de energía. En el transporte, en la cosecha, en el uso de agroquímicos, que también son producidos en base, y por supuesto en los fertilizantes. Entonces, la crisis de los fertilizantes, que básicamente se explica porque también aumentó el precio del gas, la urea se produce básicamente a partir de gas. Entonces, cuando aumenta el gas, aumenta el costo de los fertilizantes y también estos monopolios, cómo operan los monopolios de fertilizantes, que básicamente la producción de fertilizantes en el mundo está concentrada en muy pocos países, ¿no? Canadá es un gran productor, Bielorrusia, ¿no? Donde está el conflicto, Ucrania, ¿no? En el caso del fósforo, sobre todo es Marruecos, el norte de África, es donde se produce la mayor cantidad de fósforo. El tema del nitrógeno es más generalizado en cuanto a su producción. Hay muchos países productores, incluyendo Bolivia, pero obviamente somos importadores de fertilizantes. Y la relación con el costo de energía, sube el costo de energía, obviamente sube el costo de fertilizantes. Y el otro factor que hay que atribuir a esta situación de aumento en la inseguridad alimentaria mundial es, sin duda alguna, el tema del transporte mundial, del transporte que se dio una expansión tan grande del comercio mundial, de todos los productos habidos y por haber, que terminó afectando la disponibilidad de containers, la disponibilidad de barcos para transportar. Entonces, el transporte internacional y los costos de energía para ese transporte internacional, ¿no? Pues hicieron que se haga una crisis de distribución de alimentos a nivel planetario, que también tiene que ver con la energía. Por eso la relación es tan directa entre seguridad alimentaria y energía, ¿no? Es imposible pensar únicamente en seguridad alimentaria si no se piensa complementariamente en qué está pasando con la energía. Nosotros los que evaluamos la seguridad alimentaria cotidianamente es como un tablero de control donde hay varios, como los aviones, ¿no? Que hay varios como relojitos. Unos relojitos que tenemos que mirar es el precio del petróleo a nivel mundial, el precio de los fertilizantes
Y así, o sea, para poder ver qué está pasando con la seguridad alimentaria, pues tenemos que mirar a estos relojitos del tablero de control que miden distintas cosas porque están interrelacionadas. La energía impacta sobre el precio de los alimentos. Los fertilizantes, de igual manera, ¿no? Impactan directamente sobre el costo de los alimentos. Entonces, esta configuración que se ha venido dando explica de alguna manera el por qué ha aumentado tan fuertemente las personas en inseguridad alimentaria en el mundo, ¿no? África sigue siendo el continente de mayor, esto es por continente, aquí el negro es el mundo, África es el rojo, Asia es el verdecito y América Latina es el azul. Entonces, fíjense cómo África sigue siendo el continente de mayor inseguridad alimentaria, de mayores problemas en cuanto a acceso a los alimentos, por varias razones que no vale la pena detenernos ahí ahora, pero si no se soluciona el tema de África, siempre el promedio mundial va a estar muy alto. Pero tampoco es que en América Latina estemos tan bien. América Latina también tiene porcentajes muy altos y aumentó en al menos 12 millones de personas en los últimos 2 años en inseguridad alimentaria en América Latina. O sea, no hay necesidad de mirar a África y decir, es solo África, no. El continente también expresa datos muy duros, sobre todo cuando uno ve a nivel de países, algunos países de Centroamérica, les decía el caso de Haití, etcétera, que han empeorado su situación en cuanto a acceso a los alimentos. Siguiente, por favor. Bueno, esto es otra lámina, ¿no?, sobre dietas saludables. La FAO recientemente acaba de sacar otro informe, ¿no?, sobre muy relacionado con este informe del estado de la seguridad alimentaria en el mundo, que habla y se focaliza en el acceso a una dieta saludable en términos monetarios. Es decir, ¿qué está pasando con las cantidades de personas que pueden comprarse una dieta rica en proteínas, rica en vitaminas, en minerales, en aceites? Y por lo menos, ¿no?, en el caso de Bolivia, 30% de la población no tiene los ingresos como para poder comprar una dieta saludable. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? ¿Que comer bien es caro? Sí, comer bien es caro, ¿no? Es decir, si uno realmente quiere tener las frutas que necesita para llevar una vida saludable, las verduras, el tipo de arroz, tiene que pagar más. Entonces, ¿qué hace la gente pobre? Pues come calorías. Empieza a echarle mano a los alimentos más baratos. Y alimentos más baratos, por lo general, no son alimentos que aporten, o si aportan, son muy pocos minerales, vitaminas, proteínas, ¿no? Entonces, este informe de FAO hace un recuento de los distintos países del mundo, estudia y justamente llega a ese tipo de conclusiones, ¿no? Si realmente queremos empezar a luchar contra el hambre en serio, tenemos que pensar no solamente en alimentación escolar, en programas concretos orientados a los grupos vulnerables, sino en mejorar el ingreso de los habitantes. Entonces, es una conclusión muy, muy fuerte porque no es fácil aumentar el 30%, 40% de la población, aumentarle sus ingresos como para que compren. Entonces, una de las herramientas que en FAO más recomendamos son las transferencias directas, condicionadas o no condicionadas, de dinero a las familias más vulnerables, ¿no? Entonces, en Brasil les funcionó muy bien. Si hay un ejemplo de país exitoso en cuanto a reducir la inseguridad alimentaria, fue Brasil, ¿no? Digo fue Brasil porque en los últimos años ha vuelto a aumentar. Brasil estaba con más de 30 millones de personas en inseguridad alimentaria y de esos 30 redujo a 4.8. O sea, imagínense, sacó a más de 25, 26 millones de personas del hambre en menos de 10 años. Eso es un caso exitoso. ¿Y a qué se atribuyó?
transferencias condicionadas fue uno de los temas, es decir, pasarles una cantidad de dinero con la condición de que lleven los niños al colegio, con la condición de que hagan vacunar a sus niños, o sea, se le pone una serie de condiciones, pero fue muy exitoso. No es la única herramienta, tiene sus problemas, no es la panacea, ¿no? Pero sí, el tema de ingreso y alimentación pues están estrechamente relacionadas. La pobreza extrema con las personas en inseguridad alimentaria son casi el mismo porcentaje, hay una correlación muy directa entre personas en inseguridad alimentaria y personas en extrema pobreza, ¿no? No tanto en la pobreza absoluta, sino en extrema pobreza, ¿no? Ahí la relación es muy directa. Entonces, esta lámina sobre dietas saludables, ¿no? 122 millones de personas no pudieron acceder a una dieta saludable. Entonces, aquí, de nuevo, esta es la situación entre el 2017 y el 2018. Esta es la situación para el mundo, ¿no? ¿Qué ha pasado sobre acceso a dietas saludables? Entonces, 3.1 billones de personas, o sea, más de casi un 40% de la población mundial no está en condiciones de comprarse una dieta saludable todos los días durante todo el año, ¿no? Entonces, y lo que podemos ver es que la situación, en lugar de mejorar, ha empeorado. Para el mundo, este es el caso de África, este es el caso de Asia, ¿no? Y también América Latina aumentó en 8 millones de personas que no pudieron comprarse una dieta saludable. Entonces, muy importante esta gráfica porque muestra, además es muy actual, es una gráfica que antes no la publicábamos, por primera vez se publica esta figura de ingresos versus costo de una dieta versus lo que debería ser en términos de poder tener el dinero para comprarse una dieta saludable todos los días, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, entonces, esta gráfica, ¿no? También les decía, es más de percepción de la inseguridad alimentaria. Son encuestas que se hacen a nivel planetario, ¿no? Y también la mala noticia es esta tendencia de que hemos ido subiendo, ¿no? Esto es América Latina, ¿no? Estamos hablando por lo menos 40.6 millones de personas en América Latina y por supuesto Bolivia contribuye con un buen número a ese total de 40 millones, ¿no? Tenían esta percepción de inseguridad alimentaria. Entonces la pandemia agravó mucho la situación, pérdida de empleo, pérdida de ingresos, inclusive pérdida de acceso a poder ir a las escuelas. Muchos niños solo se alimentan cuando van a las escuelas o se alimentan bien cuando van a las escuelas, complementan una dieta. Entonces, al cerrar las escuelas, eso afectó muchísimo la inseguridad alimentaria, ¿no? Entonces, tenemos 2 o 3 retos enormes por delante. El gran reto de bajar estos indicadores, de bajar el costo de los alimentos, ¿no? Y ahí viene lo de la inflación, manejar la inflación. Ahora, los temas de inflación de alimentos, es decir, que el precio de los alimentos va aumentando y en muchos casos supera al 10%. En Colombia está en el 12%, la inflación en el último año, o sea que los alimentos han subido 12%. No tengo el número para Bolivia aquí a mano, tal vez alguno de ustedes nos puede decir. Pero igual, es clarísimo de cómo ha ido aumentando el precio de los alimentos. ¿A qué se debe? Las razones que les explicaba. Fertilizantes, que es tan importante, los precios de los fertilizantes se triplicaron, no se duplicaron el precio. En promedio, cuando uno ve precios por tonelada de fertilizantes, está 3 veces más de lo que era antes de la pandemia. Entonces,
Y los fertilizantes son esenciales para la producción. Tenemos que ir cambiándolos por biofertilizantes, tiene que ir habiendo una sustitución de otras formas de fertilizar, trabajos con la ingeniería genética, pero no cabe duda que los fertilizantes es uno de los grandes factores que explican el porqué del aumento. Pero ya les decía, los temas de costo de transporte, los temas de costo de energía y muchas veces las políticas monetarias, ¿no? El caso de Argentina, el caso de Venezuela, que nunca pudo controlar su inflación por políticas más de tipo monetario, es uno de los factores. Porque no es lo mismo, como todos ustedes saben, el precio de la moneda con el valor de la inflación. Entonces, el precio de la moneda puede estar estable y eso ayuda a que no se disparen, pero eso no quiere decir que no haya inflación de los precios de los alimentos. Entonces, ¿cómo se maneja esto? Es un problema global, es un problema mundial, ¿no? Mientras haya el conflicto Ucrania-Rusia, siempre van a estar altos los precios. Ahora que viene el invierno en Europa, que significa consumo de energía, mayor consumo de energía en el invierno que en el verano europeo, pues, y con Rusia no haciendo fluir el petróleo, el gas, pues está una situación estructural para largo, ¿no? Esa es la gran preocupación, que no es algo que, bueno, se soluciona el conflicto no. El tema de Rusia como un gran proveedor de gas para Europa hace de que el precio de la energía va a seguir siendo caro y va a seguir por mucho tiempo y va a seguir afectando el precio de los alimentos. Hay una relación directísima en ese sentido. Es como una carambola que ya se sabe, si se da esto, se va a dar esto, se va a dar esto, ¿no? Entonces, el tema de un manejo internacional es clave, pero lo más importante son las políticas nacionales, ¿no? O sea, tenemos estos factores internacionales que nos complican a todos, ¿no? Porque no hay país que esté exento del impacto que está teniendo el alza en los precios de los alimentos, pero si a este escenario internacional internamente no se toman las decisiones para priorizar los temas de seguridad alimentaria, los temas de alimentación, de dietas saludables, pues tampoco vamos a mejorar mucho la situación. Entonces, coyuntura internacional complicada, la única forma de remanejar esto y de paliar estos impactos es con una priorización. ¿Qué quiere decir priorización? Mayores presupuestos. El tema de la seguridad alimentaria, como lo digo, es caro, no es un tema barato, ni tampoco decir hay voluntad política, no, hay que poner plata y hay que poner decisiones muy concretas en el tema, como por ejemplo mejorar la alimentación escolar, ¿no? La alimentación escolar es una forma más efectiva de mejorar la situación de la seguridad alimentaria a partir de dietas saludables, no solo darle de comer a los niños, tienen que ser nutricionalmente adecuadas y todo el año, y tienen que ser, si posible, 3 comidas por día. Entonces, eso es caro, eso es exagerado. ¿Qué país puede hacer eso? Algunos países lo hacen, ¿no? Pero para eso se necesita cambiar las prioridades. Es decir, en lugar de dedicar dinero para ciertas cosas, no voy a decir a cuál habría que quitarle, pero hay ciertas cosas que no son tan necesarias, para darle a lo más importante. Como dice, lo primero es lo primero. ¿Y qué es lo primero? La alimentación. Entonces, para poder tener una política alimentaria y mejorar la situación de estos indicadores que realmente son dramáticos, se necesita ponerle mucho más plata. Y mucho es mucho, ¿no? Es decir, no es que con 10% más en los aumentos para la seguridad alimentaria esto se soluciona. Estamos hablando, en lo posible, duplicar los presupuestos para la seguridad alimentaria, para la alimentación escolar, para las transferencias directas, para los bonos, ¿no? Como digo, son de las medidas más prácticas, pero sobre todo saber orientar a quiénes debe llegar, ¿no?
Y aquí entra el tema del papel de ustedes, ¿no? Todo el tema de educación nutricional, educación alimentaria. Sin eso tampoco funciona la ecuación. No es solo decirles, aquí hay comida, sino cómo consumir esos alimentos, qué deben contener esos alimentos y de qué manera, con qué periodicidad hay que consumirlos. Entonces, el tema de la educación nutricional es parte fundamental de la ecuación, ¿no? ¿Cómo estamos de tiempo? Ya estamos, vamos a cerrar con 2 o 3 láminas más. Pasemos, por favor. Bueno, esto es voy muy rápido en esta lámina, pero es solo para mostrar lo que se llama la brecha entre hombres y mujeres. De todos los habitantes en el mundo, quienes peor la pasan en el mundo son las mujeres. O sea, si hay ya un problema de alimentos a nivel de países y diferencia entre países, en las mujeres siempre hay un mayor déficit de alimentos. O sea, las mujeres comen menos. Hay culturas donde, yo lo he visto, en la Guajira, acá, no me va a dejar mentir el colega colombiano, se prioriza al hombre. Llega el hombre y al hombre se le da la comida. En segundo lugar, a la mujer. Y si sobra algo, a los niños. O sea, debería ser al revés la cosa, ¿no? Pero es una práctica cultural, una práctica social, y eso es lo que muestra esta lámina, ¿no? Cómo hay una mala distribución de los alimentos también a nivel de hombres y mujeres, ¿no? Privilegiando al hombre y castigando a la mujer. Siguiente. Esto es también son distintos indicadores que son críticos para la alimentación. El tema de la lactancia materna exclusiva, ¿no? Como una necesidad de promover más, solo le pueden dar, amamantar a los niños, al menos durante los primeros 6 meses, si no es más. Entonces, a partir de cómo nos concentramos en distintos grupos sociales, principalmente en la infancia, se debe promover este tipo de prácticas de lactancia materna, de ir con el objetivo de que en la primera infancia realmente se llegue con los alimentos nutricionales para evitar todos estos temas fíjense cómo ha aumentado, por ejemplo, el marasmo, el bajo peso al nacer, los temas de distintas formas de nutrición y algo muy importante, el sobrepeso y la obesidad, ¿no? Casi todos los países en la pandemia aumentaron de peso, ¿no? Y uno dice, pero están alimentándose mejor. No, están comiendo peor, están comiendo pura caloría. Entonces empezaron a comer más pan, a comer más yuca, a comer más papa. Entonces se empeoró la situación del sobrepeso y la obesidad. Es otro indicador dramático porque quiere decir mala alimentación, mayor presión sobre los servicios de salud, mayores posibilidades de infarto, mayores posibilidades de tener problemas cardíacos, cardiovasculares. Entonces, el tema del sobrepeso y la obesidad es otro de los factores que requiere políticas específicas. Pasa en primer lugar por mejorar la alimentación, pero también pasa porque hayan políticas específicas como el tema de la alimentación en las escuelas, ¿no? Donde muchas veces, ahí mismo en las propias escuelas, lo que se privilegia son gaseosas, se privilegian alimentos azucarados, alimentos chatarra. Entonces, una legislación debe privilegiar el evitar todos estos alimentos dañinos para la salud, como son los alimentos azucarados. Entonces, tenemos un tema muy serio ahí en cuanto a promover políticas para la reducción del sobrepeso y la obesidad. Siguiente, por favor. Bueno, los riesgos básicos para la economía alimentaria, el tema de los insumos, al cual ya me he referido, los temas de productividad agrícola, cómo pasamos, pese a los esfuerzos de la investigación
en el mundo, la investigación agrícola, la extensión, lo que se nota es un estancamiento en la productividad agrícola global. Y lo que necesitamos son saltos tecnológicos para aumentar la productividad y poder producir más alimentos en la misma superficie, en la misma cantidad de tierra, ¿no? Entonces, tenemos un tema de riesgo que si no logramos mejorar los índices de aumento de la productividad, pues va a ser difícil el combatir el hambre en el mundo. Los temas de logística, infraestructura, caminos, ¿no? Caminos terciarios principalmente para llegar a las zonas, justamente las zonas donde hay mayor hambre, son por lo general las zonas más remotas. Ya hablé del tema de energía y biocombustibles. Carlos Garretón nos va a hacer una presentación sobre este tema, así que no voy a abundar ahí. Los temas de políticas macroeconómicas, que son también básicas para poder trabajar los temas. Y los temas humanitarios, ¿no? Ustedes me podrán preguntar también, ¿usted está de acuerdo con llevar alimentos y repartir alimentos? Yo diría, depende de dónde y cuándo, ¿no? Por lo general no es una buena política llevar paquetes de alimentos y repartir. ¿Por qué? Porque muchas veces eso destruye los mercados locales que son necesarios para la producción en esos lugares para fortalecer, y además ahí justamente se crea una dependencia al repartir alimentos, y lo que se trata es que se produzcan los alimentos, que haya una base de producción y que esos alimentos estén disponibles todo el tiempo y de manera sostenible ahí. Pero hay situaciones de desastre, hay situaciones emergenciales donde uno tiene que llegar con los alimentos, pero evitar de llegar con los alimentos de manera sistemática en lugares donde puede producirse esos alimentos, ¿no? Siguiente, por favor. Recomendaciones. Uno, el tema del comercio internacional, de la regulación del comercio internacional, para buscar un comercio justo, un gobierno, un comercio que sobre todo priorice a las zonas de mejor desarrollo con precio justo para los alimentos. Entonces, el precio de los alimentos debe ser un indicador de intercambio global, los precios justos, y no únicamente un comercio librado al sálvese quien pueda, ¿no? El apoyo a los agricultores, ¿no? Con una agricultura sensible a la nutrición, ese es otro concepto que machacamos muy fuerte en FAO. No es producir alimentos al por mayor, sino producir alimentos que sean nutritivos y que lleguen a los propios habitantes. De nada sirve que un país produzca un determinado cultivo y lo exporte y sus habitantes pasen hambre. Entonces, no se trata de eso, se trata de producir alimentos sensibles a la nutrición para que realmente haya acceso a dietas saludables. Entonces, el tipo de agricultura también tiene que cambiar de enfoque, ¿no? Priorizar, inclusive hasta subsidiar en algunos casos, la producción de alimentos nutritivos, siempre y cuando lleguen a la población, ¿no? Evitar compensaciones que no sean necesarias y, por supuesto, la financiación del desarrollo internacional. Se invierte muchísimo dinero en muchas cosas, en la cooperación, pero muchas veces no se invierte en la cantidad necesaria para atacar el problema. O sea, la cooperación internacional muchas veces apoya en determinados temas y no apoya en este tema, ¿no? El propio presupuesto de la organización para la que trabajo es muy bajo comparado con lo que debería ser para un tema tan importante, tan grande. Entonces, no digo que le ponga más plata a la FAO, pero sí a organizaciones que trabajan en la seguridad alimentaria. No es posible que haya apoyos para otras cosas y no haya para este tema. Entonces, la cooperación internacional también tiene que ser reorientada fuertemente para priorizar si es que queremos cumplir con la meta del ODS 2, que es eliminar el hambre en el mundo, ¿no? Siguiente. Bueno, muchos de estos temas ya he ido mencionándolos. No he hablado de cambio climático, que por supuesto es otra de las grandes amenazas para la seguridad alimentaria. Estamos viendo la frecuencia de los eventos climáticos
que están impactando en el Caribe recientemente, temas de sequías en otros lados, temas de inundaciones. Entonces, el cambio climático es algo que nos está afectando, que nos está comprometiendo la seguridad alimentaria y tenemos que tener una agricultura adaptada ya al cambio climático. Es decir, nuevas prácticas agrícolas con variedades más resistentes, por ejemplo, a sequía, con mayores canales de drenaje, invertir, porque el cambio climático llegó y ya está aquí con nosotros y lo que se trata, no puede ser que sigamos haciendo una agricultura como lo hacíamos antes y no tener en cuenta el impacto del cambio climático. Entonces, tenemos que tener una agricultura orientada a una resiliencia, a resistir mejor los impactos de los accidentes climáticos tan frecuentes que tenemos, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, esta es la última lámina, ¿no? Pero les decía el tema de producción, el tema de acelerar la innovación, cómo podemos revolucionar cada vez más, incorporando nuevas tecnologías a los procesos productivos y de transformación de alimentos, ¿no? El tema de la transparencia, sabemos que la corrupción es un mal endémico de todo el planeta, casi que no hay país que se salve hoy por hoy del tema de la corrupción. Si se pudiera controlar la corrupción y orientar esos recursos para este tipo de temas, pues tendríamos un planeta y podríamos encaminarnos a solucionar el tema de la gran brecha que hay para llegar al año 2030 con la mitad de la población en inseguridad alimentaria, ¿no? Entonces, un concepto importante para nosotros en FAO, y esta es me está apurando ahí acá, el tema de sistemas alimentarios, es otro concepto fundamental, porque cuando hablamos de seguridad alimentaria, soberanía alimentaria, estamos hablando de trabajar en todo el sistema agroalimentario. Y el sistema agroalimentario no es solo la cadena del productor al consumidor, sino son todos los que intervienen en la producción de alimentos, producción y consumo de alimentos, ¿no? Entonces estamos hablando de políticas, estamos hablando de la gobernanza de los alimentos, estamos hablando de los proveedores de insumos. Entonces, cuando queremos hablar de políticas agroalimentarias, no es solo una política para consumo, una política para producción, una política para distribución de alimentos, sino políticas que engloben al conjunto de actores que tienen que ver con los sistemas agroalimentarios. El año pasado hubo una cumbre mundial organizada por la ONU, donde justamente los países se comprometieron en esta línea de trabajar en la gobernanza global, trabajar con el concepto de sistemas agroalimentarios y tomar acciones correspondientes, como una acupuntura, es decir, donde veo todo el sistema y veo dónde el sistema está fallando y dónde puedo mejorar el funcionamiento de todo el sistema, ¿no? Entonces, este es otro concepto central cuando uno quiere y debe trabajar este tema de políticas agroalimentarias, el tema de los sistemas alimentarios. Creo que esta es la última, así que veamos. Sí, ahí acabo, creo que ya se cansaron de escucharme. Entonces, muchas gracias.